Omar. Doctora Ampuero. Vamos a continuar con estos temas que vinculan al gobierno del presidente Pedro Castillo y también al Congreso de la República. ¿Cuál es la situación del ministro del Interior, Dimitri Senmache? Porque ya hay y está corriendo la moción de censura en su contra. Vamos a conversar con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior. Fernando, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Omar, buenas noches. Bueno, a ver, ya se llegaron a las firmas, 35 firmas para promover la censura. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad política, en principio, que tendría el ministro del Interior ante la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva? Mira, es realmente complicado el asunto porque no es el único fugado, ¿no? Está Bruno Pacheco, está el sobrino Fray Vázquez, que se han fugado antes. O sea, esto es sistemático. Todo indica que hay una protección de parte del gobierno, del más alto nivel del gobierno, a estos prófugos. Ahora, una cosa que debo decir a mí me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente, es que el Ministerio del Interior haya designado al general Óscar Arreola, el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, como el encargado de la captura de estos prófugos, empezando por Silva y también por los otros. Porque, como sabemos, el general Arreola es no solamente es un buen oficial, sino que ha tenido una actitud firme y valiente de no dejarse manipular ni aplastar por el gobierno. E incluso quisieron sacarlo con amenazas de Vladimir Cerrón, ¿no? Claro, quisieron sacarlo, pero hubo toda una movilización ciudadana para evitar que esto ocurriera. Entonces, eso a mí me parece una buena decisión. Pero porque si hay alguien en que se puede confiar, es decir, yo no creo de ninguna manera que el general Arreola se vaya a dejar presionar para no capturarlos. Yo creo que esa es una buena decisión. Pero ¿cuánto puede hacer un buen oficial de la policía, como lo planteaba Fernando Vivas en su columna hace poco, cuando ya el sistema o cuando hay muchos otros oficiales que tienen pues intereses y hay denuncias incluso de ascensos irregulares que se han sido nombrados en puntos específicos? No, de eso parece ya no caber ninguna duda. Recordemos que en noviembre del año pasado el número 2 de la policía, el general Javier Bueno, renuncia en ese momento y pide su pase a retiro porque él sabía que había un proceso corrupto de ascensos. Y incluso se dice, luego después uno de los testigos ha dicho que esos $20.000 famosos que le encuentran a Bruno Pacheco en el baño era por una de estas coimas para un ascenso irregular. Es verdad que es difícil, pero dentro de todo lo que hay, a mí me parece que el general Arreola es uno de los más capacitados, más calificados y sobre todo que es una garantía de que no se va a someter a las presiones del gobierno. Es verdad lo que tú dices, que, bueno, hay un sistema, un entramado corrupto que ya complica las cosas, pero bueno, dentro de lo que hay, eso me parece bien y esperemos que tenga resultados, porque yo creo que todos teníamos mucho escepticismo de que en algún momento se fuera a capturar a estas personas, pero ahora hay por lo menos una lucecita de esperanza que espero que se pueda concretar. Pero claro, esa es la expectativa de lo que se puede hacer, pero cuando evaluamos lo que se hizo, esos días cruciales a partir del 27 de mayo, sin duda. ¿Cuál crees que es la responsabilidad del ministro del Interior en todo eso? Bueno, mira, yo creo que tiene responsabilidad política sin duda, ¿no? Porque finalmente la policía está bajo su mando. Ahora, la otra cosa también que está destruyendo la institucionalidad policial es que en menos de 11 meses, 5 ministros del Interior, 4 jefes de la policía, innumerables viceministros, directores de inteligencia, directores de todo. Es un desastre realmente lo que está ocurriendo en el país. Lo que menos le preocupa al gobierno es una de las cosas que más nos preocupa a todos los ciudadanos, la seguridad ciudadana. ¿Cómo puede haber algo de alguna estrategia, algún plan, si tenemos 5 ministros en 11 meses? Y además ya sabemos todo, por supuesto, que este gobierno no tenía idea de qué cosa es lo que había que hacer. En la campaña electoral se demostró, no sabían, no tenía ningún plan, ninguna estrategia, nada. Bueno, si hubieran puesto a un buen equipo que tuviera continuidad, pero
han ido poniendo a ministros que no estaban capacitados para el cargo y luego los han ido cambiando. Entonces, eso es un desastre, está desmoralizando a la policía. Estos casos de corrupción que se vieron el año pasado, por supuesto, desmoralizan a la policía, ¿no? Imagínate qué dicen los policías de todos los niveles. Dicen, y arriba se consiguen los cargos así. ¿Y qué cosa crees que hace uno de estos que ha pagado 20.000, 30.000, 40.000 dólares para llegar a un puesto? Bueno, lo que hace es empezar a robar. Bueno, y era el principal cuestionamiento, ¿no? Que esas personas denunciadas por haber pagado para llegar a ser generales en este momento están designados en puntos claves, como por ejemplo en Tumbes, por donde sabemos pueden y se han fugado antes personas como César Inostroza Pariachi. Claro, o sea, pero ya. Los ascendieron y están ahí. ¿Y ahora quién los saca? No lo va a sacar este gobierno al que han aceitado para llegar a esos puestos. Evidentemente, Castillo no los va a sacar porque él es parte de la trama corrupta. Entonces, es un problema muy serio el que tenemos. Por eso yo digo, la solución, la única solución que hay es sacar a Castillo y a Dina Boluarte. No hay otra manera, porque se puede cambiar todos los ministros del mundo, los viceministros, los funcionarios, los directores, pero esto va a seguir así mientras esta gente esté ahí. ¿Y crees que es algo que vaya a pasar en el corto plazo? Porque entendemos que esto pasaría pues por el Congreso de la República. Bueno, no tengo idea, no lo sé, la verdad. Ahí también tenemos un problema serísimo, ¿no? Porque ya hemos visto que no solamente están los niños de Acción Popular, hay muchos otros que están metidos en asuntos más bien turbios y oscuros, ¿no? Y ahora tenemos ya una cosa absolutamente increíble. El grupo de Acuña quiere tomar la presidencia del Congreso, no con congresistas respetables como Quiabra o Echaíz, sino con otra gente que es más que dudosa, que son parte de los niños seguramente. Y llamaba la atención porque aquí hemos conversado con muchos congresistas de APP y a partir de todo lo que se ha conocido, ellos decían que sí votarían ahora por una eventual vacancia del presidente de la República. Pero esta semana hemos escuchado a César Acuña señalar que él le brinda todo su apoyo y están para darle el apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es la jugada entonces? Bueno, yo creo, esta vez le creo a Acuña, él va a apoyar a Castillo, como lo ha apoyado durante todo este periodo. A veces decían, no, vamos a criticar, vamos a hacer esto, pero finalmente, ¿cómo votaban? Respaldándolo. Yo creo que van a seguir en eso. Entonces, están podridas gran parte de las instituciones, y si yo lo he señalado con un ejemplo, ¿no? Decidiendo, así como el nudo gordiano que Alejandro Magno rompió, cortó de un tajo, el nudo peruano tiene que ser cortado de un tajo, no puede ser desatado, porque todo está tan podrido, tan amarrado con casos de corrupción que es muy difícil desatarlo. Así es que... ¿Y usted cree que César Acuña tiene un acuerdo con el presidente Pedro Castillo? Bueno, sin duda, ¿no? ¿Cómo lo ha protegido en el caso de la tesis? El caso de la tesis ya es escandaloso, ¿no? Es evidente que ha sido plagiada, pero no solo plagiada, sino como después se denunció, que parece que ha sido hecha recientemente. Está todas las denuncias sobre Bruno Pacheco, que fue a comprar una tesis en uno de estos sitios que la fabrican, ¿no? Entonces, pero eso es ya protección directa de Acuña al presidente y a su esposa. Entonces, ¿qué cosa podemos esperar de este grupo? Obviamente están coludidos, ¿no? Y ahí hay pues una sinergia, digamos, ¿no? Acuña utiliza los negocios para la política y la política para los negocios. Hay un estudio que yo acabo de citar que se hizo en el Instituto de Estudios Peruanos de cómo a través de las universidades es que consiguen influencia política en diversos lugares del país y luego con esa influencia política ayudan, por ejemplo, a que se licencie su universidad que está claramente incapacitada para brindar una educación adecuada a los estudiantes. Entonces, ¿no? Más allá, Fernando, de los fuegos artificiales que escuchamos de parte de muchísimos congresistas de la República, no vemos una salida a esta crisis, al menos en el corto plazo, porque quizá venga julio y a partir del mensaje no sabemos qué se va a decir, qué sorpresas nos ha dicho va a entregar el presidente. ¿Esto pues sea borrón y cuenta nueva? Bueno, yo creo que todo es incierto, no sabemos si va a pasar eso o va a pasar otra cosa, pero realmente
es poco lo que podemos esperar actualmente de las instituciones. Desgraciadamente es así, ¿no? Y eso incluye a otras instituciones también, como el sistema judicial que estamos viendo. O sea, los dinámicos del centro, ¿qué pasa con ellos? No pasa nada. Y Cerrón sigue libre y toda la gente sigue libre. O sea, es increíble, realmente. A ver, y volviendo al tema del ministro Dimitris Enmanche, en tu calidad de exministro del Interior, y ya no por las fugas de Silva, Pacheco, el sobrinísimo Freddy Vázquez Castillo. Lo que pasó en Ático, ¿no? en Arequipa, Caravelí, 14 personas muertas, bandas enfrentándose por minería ilegal literalmente. Uno recuerda, esto pasaba en otro gobierno, de inmediato al día siguiente el ministro del Interior renunciaba. Bastaba que haya un muerto y el ministro del Interior renunciaba. Aquí no pasó nada. No, no pasa nada ya. No, ya no pasa nada. No pasa nada. Y lo que estamos viendo es una cosa gravísima. O sea, estamos asistiendo a la desintegración del Estado. O sea, el Estado ya no controla partes importantes del territorio. Porque ahí, ¿quién controla esa zona? Eso es tierra de nadie. Ahí hay bandas armadas. Y ahora el Congreso aprueba esta ley bárbara de los comités de autodefensa, ¿no? Que era una cosa necesaria hace 30 años, no ahora, no con un gobierno como el que tenemos. Pero qué barbaridad, qué horror. Y eso ha sido aprobado creo que con 97 votos. Es realmente increíble lo que está... El Estado está perdiendo el control del territorio. En el Brain campea el narcotráfico, en Madre de Dios los mineros ilegales, y ahora nos acabamos de enterar, se sabía que en Arequipa había mucha minería ilegal, pero ahora esto de los 14 muertos es brutal. Y los mineros ilegales que atacan el campamento de los Chancas en Apurímac y lo queman, y los mineros ilegales que atacan las Bambas y hacen lo que les da la gana, bueno. La policía, o no digamos la policía, ¿la autoridad se está poniendo de costado sobre temas centrales que están afectando al país? Bueno, es evidente, ¿no? O sea, el caso de las Bambas es clarísimo, ¿no? Tiene meses y meses y meses, y lo que hacen es mandan comisiones, de vez en cuando mandan a la policía. ¿Pero qué va a hacer la policía si lo que les ordenan es recibir pedradas? O sea, a la policía no le ordenan, vaya usted, despeje la carretera, ponga orden, no. Vaya usted, reciba pedradas y ojo, que no vaya a haber nadie herido. No, 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 no. Hay que cuidar a los que bloquean las carreteras, a los que atacan las minas. Lo dijo Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Les dio la razón a los violentos, a los que habían quemado campamentos, y le dijo, a ustedes no les va a pasar nada. Bueno, ya no está esa señora, pero sigue la misma política del gobierno. Entonces, no hay manera, pues. A la policía la sacrifican. La mandan ahí, como digo, a recibir pedradas, pero no a poner orden. A ver, y ahí vinculo esa idea donde la autoridad simplemente no existe, se pone de costado con lo que acabas de mencionar y que se ha aprobado en el Parlamento, los comités de autodefensa. Entonces, claro, yo digo, soy un empresario de una mina artesanal y creo pues mi comité de autodefensa de las minas artesanales del Perú y del pueblo. Entonces tomo la justicia por mis propias manos. ¿Es ese riesgo? Pero por supuesto, ¿quién crees que va a financiar? O sea, dicen, pueden ser ayudadas por el Estado, pero también por privados y por gobiernos regionales y municipales. ¿Cuántos gobiernos regionales y municipales han caído en manos del crimen organizado? Empezando por el de Junín. Imagínate, va a financiar sus rondas. Y los mineros ilegales y los narcotraficantes en el Brain. En el Brain. Puedo tener comités de autodefensa en el Brain protegiendo la sagrada hoja de coca. Pero obvio, no puedes tenerlo. Ya lo hacen. Cuando yo he sido ministro del Interior y se quería erradicar en el Brain, era muy difícil porque te disparaban. Como estaban armados, disparaban a los erradicadores y a la policía que iba a proteger a los erradicadores. O sea, no es broma. Y los comités de autodefensa, en efecto, cumplieron un papel muy importante en la lucha contra Sendero en los años 90. Pero, ¿tú recuerdas un enfrentamiento entre comités de autodefensa y Sendero en los últimos 10 años? No. ¿En los últimos 20 años? No, pues. Entonces, ¿para qué dan esta ley? Dicen, hay que reconocerlos, que le den una medalla, que le den un diploma, lo reconocen. Pero darles armas, además, el decreto 741 del año 91 decía escopetas. Precisaba además escopetas calibre 12. Escopeta es un arma de baja potencia. Pero ahora dicen armas de uso civil. ¿Cuáles son las armas de uso civil? Revólver, pistola, rifle,
escopeta, o sea, todas las armas pueden tener, es increíble, increíble. Yo no entiendo en qué están los congresistas. Ahora dicen que van a modificar la ley. No se debe modificar, se tiene que derogar esa ley, porque si la modifican seguro que la van a empeorar y van a dejar un resquicio para que existan bandas armadas. Y además estamos en un gobierno vinculado al Movadef, a Sendero Luminoso, que por supuesto puede crear milicias como las venezolanas o las nicaragüenses o las cubanas. Entonces, eso hay que derogarlo lo más pronto posible. Ahora, ¿y cuál es la política del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, dado que hablamos justamente del BRAEM? Te lo pregunto porque hemos escuchado incluso propuestas de algunos congresistas de Perú Libre que hablan de levantar las bases que se tienen en el BRAEM. No son propuestas. El gobierno ha dicho, el ministro de Defensa ha dicho que la van a levantar. Hemos tenido gobiernos que han sido débiles en la lucha contra el narcotráfico, pero hasta ahora no habíamos tenido un gobierno que promueve el narcotráfico. Este es un gobierno que promueve el narcotráfico, que apoya el narcotráfico. Y eso estaba claro desde la campaña electoral. ¿Recuerdas tú cuando fue Castillo con Bermejo, ahí con los cocaleros ilegales, y detrás de ellos, en el local donde estaban, había una bandera mexicana? ¿Por qué ser el local de un cártel mexicano? ¿Ya? En la campaña electoral, a la vista y paciencia de todos. ¿Qué han hecho cuando ha llegado al gobierno? Es decir, no vamos a erradicar la coca ilegal. Han propuesto un proyecto de ley para legalizar la coca ilegal. 95% de la coca que se produce en el Perú va para el narcotráfico. Según la cifra de los Estados Unidos, en los últimos 5 años se ha duplicado el número de hectáreas de hoja de coca, a 88.200, cifra del año pasado, que dan un potencial de producción de 800 toneladas de cocaína al año. Me comentaba un exministro del Interior, Pizarro, si no me equivoco, que me señalaba que la producción, no de hoja de coca, ni de pasta, de clorhidrato de cocaína, se ha incrementado de manera significativa en los últimos años en el Perú. Sí, claro. Bueno, desde hace ya bastantes años. Antes, cuando empezó el negocio, los colombianos, que eran los dueños del negocio, no dejaban que se produzca cocaína acá, sino pasta básica que se exportaba a Colombia, cuando era en el Alto Guayaga. Pero después ellos descubrieron que la materia prima es ínfimo, pues el costo que tiene la materia prima, o sea, la cocaína. Un kilo de cocaína acá te puede costar, pues, depende de las épocas, $1,000, $2,000, y en Nueva York lo vendes a $60,000. Entonces, eso no es nada para ellos, ¿no? Entonces ahora, por supuesto, es mejor exportar cocaína en el sentido de que el volumen es más pequeño. Si exporta la pasta básica, después tiene que llevarla a otro laboratorio, el volumen es más grande, te complica la vida. Así que ahora se produce, básicamente ya se produce cocaína acá y eso es lo que se exporta. ¿Y cuánto está haciendo el Congreso de la República para abordar, Fernando, todos estos temas, ¿no? Que queda claro tu posición, que el Ejecutivo simplemente se ha puesto de costado en base a temas centrales y el Congreso. Bueno, el Congreso está dando tumbos, no hemos visto esa ley de la que acabamos de conversar, es una barbaridad. Más de 90 congresistas. Sí, claro. ¿No? Ahora, es verdad que el Congreso pues, no puede hacer mucho en lo que respecta, por ejemplo, a la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué va a hacer? Esa es una responsabilidad del Ejecutivo. Y lo único que puede hacer es bloquear esta ley de Bermejo y compañía para ya legalizar el narcotráfico en el Perú, para convertirnos ya de frente en un narcoestado. Está bien, la bloquean, pero más que eso no puede hacer. O sea, es verdad que en muchos casos no puede hacer cosas porque son potestad del Ejecutivo, pero podría ir más rápido en algunos temas como lo de Dina Boluarte, la acusación constitucional, etc. ¿Y ahí cuán importante va a ser el perfil del nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República? Bueno, muy importante, ¿no? Muy importante no solamente porque tiene mucho poder el presidente del Congreso, sino porque todos estamos hablando que este gobierno tiene que irse. Y entonces, ¿quién lo va a reemplazar? O sea, tiene que irse Castillo y Boluarte, por supuesto, no solamente uno de ellos. ¿Y quién lo va a reemplazar? Transitoriamente el presidente del Congreso. Entonces, tiene que ser un presidente del Congreso que sea lo suficientemente capaz, honesto y con trayectoria para poder guiar el país en un proceso de transición. Porque de lo contrario, la gente va a decir, van a sacar a Castillo para poner a un acuñista ahí que va a ser igual o peor. Pero ojo, ya César Acuña públicamente ha dicho, esta vez me toca a mí, esta vez le toca a Pepe. ¿Así? ¿Y por qué? Mira, ¿su bancada es la más numerosa? No. Tú lo sabes. La más numerosa es la de Fuerza Popular en este momento. Él se remite al acuerdo que tuvo con Acción Popular al inicio del gobierno. Ya bueno, ¿no? Pues sí.
Pero ese acuerdo fue en base a determinados supuestos, y ahora se ha descubierto que gran parte de los congresistas de Acción Popular son los niños que están metidos hasta el cuello con el gobierno. Y además se ha demostrado que Acuña y buena parte de sus congresistas es un furgón de cola del gobierno, es un socio del gobierno, respalda al gobierno. Entonces, no, es evidente que no puede elegirse a un miembro de esa bancada, ¿no? No hay ninguna razón, no es ni la más numerosa ni la mejor en calidad, salvo pues estas pocas personas que son precisamente las que no obedecen a Acuña. Es decir, digamos, una Gladys Echaíz, un Roberto Quiabra, sí podrían ser posibilidades para presidente. Podrían ser posibilidades, incluso Lady Camones, y por supuesto ya la quemaron, ¿no? Es evidente que ellos tienen un juego ahí para poner a alguien que no sea una persona adecuada, capacitada para ese cargo, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Y solo para terminar, ¿cuál es o cómo calificarías el desempeño de la presidenta actual del Congreso, Mari Carmen Alba? Bueno, yo digo que ha hecho lo que ha podido, ¿no? Bueno, para empezar, por esta barbaridad que hizo Vizcarra y toda la coalición vizcarrista de que no haya reelección, tenemos una enorme cantidad, casi todos, congresistas que no tienen experiencia parlamentaria. Ese es un problema que tiene la señora Alba. En segundo lugar, su partido ya prácticamente no es un partido, ¿no? Con los niños y con toda esta gente. Entonces, yo creo que ha hecho lo que ha podido. Ahora, evidentemente, no es una persona que tenga un gran liderazgo y que sea muy firme, pero dentro de lo que hay, yo creo que ¿no ha hecho lo posible. Las formas que ha tenido muchas veces han ayudado justamente a contribuir a esa desaprobación del Congreso? Puede ser en algunos casos, pero le han hecho una campaña también sistemática de difamación y de mentiras. Me acuerdo que empezó con el caso de España, que había dicho X, Y, Z, cosas que eran mentiras. O sea, el gobierno ha tratado de desacreditarla porque al gobierno le conviene que el Congreso esté desacreditado, porque finalmente el Congreso es la única institución también que es puede... verdad que por mucho tiempo no se dejó entrar a la prensa a pasos perdidos, los periodistas no, estaban esa es afuera. una barbaridad, esa es una barbaridad. Esas barbaridades también afectan la credibilidad. Los que hemos trabajado en el periodismo y tenemos experiencias, antes entrábamos al Congreso y hablábamos con los parlamentarios y estábamos ahí. Eso es normal en cualquier situación, ¿no? Pero es que esa falta de experiencia ha sido muy importante para tener un desempeño que no ha sido el adecuado, ¿no? ¿Un perfil más político se necesita en la cabeza del Congreso? Sí, pero no solamente un perfil más político, sino de mayor liderazgo y de que dé una sensación de mayor fuerza, porque estamos en un país, como decía, que se está desintegrando. Entonces, tú necesitas tener a alguien que diga, bueno, hay alguien acá que va a poder enrumbar el país, por lo menos en un periodo de transición. Fernando Rospigliosi, exministro del Interior. Muchísimas gracias Fernando, por esta entrevista. Vamos a cambiar de tema siempre en el plano judicial, porque de esos temas abundan